buenas tardes. Comienza nuestra reunión. Vamos a esperar unos minutos para formar. Bueno, han pasado 2 minutos. Vamos a iniciar la reunión, aspirando que durante el proceso de la misma se incorporen los participantes. Bueno, mi nombre es María Dolores Rodríguez. Estamos en el entorno virtual de aprendizaje de mecánica de fluidos en el semestre 2023 y sean muy bienvenidos. Esta unidad curricular. Comenzaremos haciendo un repaso del aula virtual. Cuando entramos en nuestra aula virtual, tenemos acceder al campus, y por el campus accedemos directamente a tenemos por acceder a espero que se esté oyendo, no tengo el feedback. Después, a través de la opción de campo, podemos entrar tanto al aula virtual del trimestre como al aula virtual del Createch. Después que entramos al aula virtual, encontramos la opción de mis cursos, donde vamos a obtener todas las posibilidades de los cursos que estemos viendo en este trimestre. En este caso, estamos hablando de matemática 4. Le pasemos rapidito lo que es el foro de anuncios. Acá tenemos un foro de anuncios del facilitador donde colocaremos toda la información pertinente del trimestre que ustedes necesitan saber. Luego tenemos el foro de dudas, en el cual ustedes deberían de plantear las dudas que tengan. El foro de dudas es muy importante porque todos podemos conversar en él, a través de él, y en el foro de dudas yo les puedo dar respuesta de una forma mucho más clara y consistente que por el correo del aula. Pero cualquiera de las dos son importantes para estar siempre pendiente de él. También tenemos aquí el botón de socialización para que ustedes puedan compartir ideas entre ustedes. Y el sinóptico, como pueden ver en el foro de anuncios, en estos momentos van a encontrar una bienvenida que les recomiendo que revisen detalladamente. Tenemos el plan de evaluación, que es importante revisarlo, ver fechas, para que el listado de los inscritos hasta cierta fecha, ahí se indica la fecha, que vamos a actualizar más adelante, y un cronograma de los encuentros síncronos que vamos a hacer durante el semestre que será 4. La forma de actuar en el foro de dudas es añadir un nuevo tema de debate, y dentro de cuando le damos a añadir un nuevo tema, pues acá podemos poner el tema, el nombre del tema, decir, y aquí el contenido de la pregunta o duda que ustedes tengan. Si le damos aquí a la opción de avanzada, podemos utilizar muchas herramientas para que sea mucho más efectivo nuestra expresión de consulta. Aquí tenemos el sinóptico. Allá pueden ver
Estamos en el sinóptico de mecánica de fluidos. Aquí tenemos el trimestre al que pertenece, su código, su prelación, las unidades de crédito, las unidades de competencia de cada uno de los grupos temáticos y los temas o el contenido de cada uno de los temas de los nuestros temas. Aquí tenemos información sobre el plan de evaluación de este trimestre 2023. Vamos a tener 4 actividades sumativas, cada una corresponderá a una evaluación total. Vamos a tener 4 actividades síncronas, 4 videoconferencias, esta es la primera, y una actividad remedial. Recuerden que para la actividad remedial para poder aplicar a la actividad remedial, tienen que haber participado en las 4 actividades sumativas, obteniendo un promedio de las mismas, igual o superior a 8 sobre 20 o 38 sobre 100. La nota aprobatoria de todas nuestras asignaturas es 12 sobre 20 o 58 sobre 100. Es importante que descarguen y lean el Reglamento General de Evaluación Estudiantil de grado y posgrado para que estén claros sobre muchos aspectos, tanto como de derechos como de deberes. Recuerden responder, en el aula tenemos una encuesta relativa al plan de evaluación para que den su opinión sobre él, si están de acuerdo o si les parece que hay algún punto que se pudiera mejorar. Si hay algún punto que se pudiera mejorar. Según ustedes, les solicito, les agradezco que me lo planteen por el foro de dudas. De esa manera, para la próxima oportunidad podríamos conversarlo, bueno, podemos conversarlo ahora y si sea factible, podremos añadirlo para la próxima. Aquí tenemos el plan de evaluación de entonces, de mecánica. Aquí tenemos las actividades síncronas con su fecha y su hora de actividad. Tenemos la fecha de inicio y cierre de cada actividad, la tenemos en esta columna. En la primera columna tenemos las competencias de cada uno de los temas. En la segunda tenemos los números de las actividades y además, pues tenemos aquí la evidencia de aprendizaje, el instrumento de evaluación que vamos a utilizar y la ponderación de cada uno. Les vuelvo a despedir que respondan la encuesta relativa a esta formación. Ok, dentro de cada una de las actividades sumativas nosotros vamos a encontrar las instrucciones de la actividad, los criterios de evaluación, la fecha de entrega, las instrucciones para enviar la asignación. Les recomiendo que las revisen detalladamente y cualquier duda que tengan, pues consúltenlo. Me lo pueden consultar por el correo del aula o por el foro de webs. Vamos entonces ahora a plantear algunos de los, presentar algunos de los conceptos básicos que necesitamos para mecánica de fluidos. Primero, el conocimiento de que la mecánica de fluidos es una ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos, ya sean reposo o ya sean movimiento, y estudia la interacción que estos puedan tener con sólidos o con otros fluidos en las fronteras, es decir, en donde se diferentes tipos de fluidos. Recordemos que los estados de la materia son sólido, fluido, y dentro de los fluidos tenemos líquido y gaseoso y el estado plasmático. El estado sólido es aquel en que no se deforma, es incompresible, no cambia su volumen. El fluido, el líquido, adopta la forma del recipiente que lo contiene, no es compresible. Y el estado gaseoso se define como el agrupamiento de partículas con poca atracción entre sí que al chocar unas con otras se expanden en el espacio y es compresible. Y él se expande si lo introducimos en un recipiente, él va a expandirse totalmente al espacio que tenga dentro de ese recipiente. Entonces, lo va a llenar completamente. Y el estado plasmático se define como aquel estado semejante al gaseoso, pero que posee partículas cargadas eléctricamente. Así que están en Entonces, ya dijimos que un fluido no tiene una forma específica y el mismo se puede acomodar dentro del recipiente. Los líquidos, cuando tienen una presión y temperatura determinadas, ocupan un volumen determinado. Los gases, a una presión y determinada temperatura, también tienen un volumen determinado, pero cuando los ponemos en libertad, se expansionan hasta ocupar el volumen completo del recipiente que los contiene y no van a presentar una superficie libre, como lo hacen aquí.
Las propiedades de un fluido son aquellas magnitudes físicas cuyo valor define el estado en el que cada uno de esos fluidos se puede encontrar. Dentro de las propiedades de los fluidos podemos ver la densidad, el peso específico, el volumen específico, la viscosidad y la gravedad específica. Vamos a revisar algunas. La densidad se define como su masa por unidad de volumen. Aquí tenemos el símbolo con el que se usa y en que se representa la densidad. Recuerden que tanto en física como en matemáticas existen ya símbolos definidos, predefinidos, eh, con los que vamos a utilizar para cada una de las, representar cada una de las magnitudes o elementos con los que trabajemos. Es conveniente, prácticamente es necesario, utilizar los símbolos ya definidos y no nosotros utilizar cualquier símbolo porque eso produce errores y malas interpretaciones. Entonces, la densidad la definimos como masa sobre volumen. Entonces, vamos a tener que las unidades de la densidad serían, en un caso, por ejemplo, kilogramos por metro cúbico. Cuando tenemos un líquido homogéneo, un fluido homogéneo, lo podemos definir de esta forma, pero cuando no es homogéneo, entonces le tenemos que definir por su elemento diferencial. Entonces, sería el diferencial de masa con el diferencial de el peso específico. ¿Cómo definimos el peso específico? El peso específico se define como el peso por unidad de volumen. Y el símbolo con el que lo representamos es este lambda. Entonces, el peso específico, si lo llamamos fórmula, es W, que es peso. Recuerden que la fórmula, que el símbolo para representar el peso es W, no es P, es W. Y volumen lo representamos con la letra B obviamente. Entonces, el peso es masa por gravedad sobre volumen. Sus unidades más características, podríamos decir que estamos hablando del sistema técnico, serían Newton por metro cúbico. Entonces, igual que en el caso anterior, si estamos en un estado no homogéneo, lo tenemos que utilizar sus diferenciales, sus elementos diferenciales. El volumen específico. El volumen específico se define como el volumen por unidad de masa. Y el símbolo con el que lo representamos es como la letra pequeña griega que representa como la U. Entonces, sus unidades pues representan las unidades de volumen sobre las unidades de masa, metro cúbico por caso. Estamos hablando, en este caso estamos tratando el sistema técnico, pero tenemos que recordar que tenemos otros sistemas de unidades que tenemos que saber cómo pasar de un sistema a otro cada una de las unidades. Eso ya son, digamos que, conocimientos que tenemos como base, que debemos repasar si no lo recordamos. La viscosidad es la resistencia que ofrece el fluido a las tensiones de cortadura. La tensión de cortadura es la que se produce entre dos láminas de fluido que se deslizan. Entonces, la tensión de cortadura es la resistencia por unidad de superficie que aparece entre dos láminas deslizando. Entonces, como la tensión de cortadura es la resistencia al desplazamiento de dos láminas de un fluido, entonces en un fluido que está en reposo no tendremos viscosidad. Entonces, la letra griega con la que la representamos es esta, y la tensión de cortadura que es tau sobre el gradiente de velocidad, es decir, el cociente de la velocidad que lleva una capa de fluido que se mueve en relación con la otra capa. Entonces, tenemos dos tipos de viscosidad, la dinámica y la cinemática. Cada una de sus fórmulas y las unidades con las que generalmente las unidades las representamos. Después decimos que la gravedad específica es igual a la densidad específica y se define como la relación entre la densidad del material y la densidad que tiene el agua o que presenta el agua a 4 grados centígrados. Entonces, la gravedad específica es la densidad de cualquier material al que estemos estudiando su densidad sobre la densidad del agua a 4 grados centígrados, que es 1000 kilos por metro. Revisemos un poquito en el aula los contenidos que tenemos. Tenemos la mecánica de fluidos, aquí tenemos el contenido
todo lo que es la mecánica de fluidos. Tenemos el principio de homogeneidad, que debemos utilizarlo. El principio de homogeneidad nos dice que cualquier ecuación reducida analíticamente que represente un fenómeno físico debe satisfacerse en todos los sistemas de unidades. Los sistemas de unidades en física y las unidades físicas son muy limitados. Si nosotros no ponemos la unidad con la que estamos trabajando en una determinada fórmula, nosotros no estamos expresando físicamente la unidad. Un número 5, 5.4, no significa nada si no tiene la unidad. 1000 kilos, 1000 segundos, 10 metros. Para que podamos trabajar en física, tenemos que trabajar. Entonces, cuando estamos representando o realizando un ejercicio, a cada una de sus términos le tenemos que poner sus unidades y tenemos que aprender a desarrollar esas unidades y simplificarlas para llegar a la unidad final con la que estaríamos trabajando. Recuerden que tenemos el Sistema Internacional de Unidades, que es con el que yo les he puesto anteriormente las unidades de las propiedades con las que estábamos revisando. Tenemos el sistema británico y tenemos algunos otros sistemas que debemos respetar. Peso y masa. Es importantísimo que recordemos las diferencias entre peso y masa. Peso lo representamos con el símbolo W y la masa la representamos con el símbolo M. Nosotros tenemos que en las unidades de peso y masa hay algunas que pueden tender a confundirnos, como es cuando utilizamos el kilogramo. Existe el kilogramo fuerza, que corresponde al peso, y el kilogramo masa, que corresponde a la masa. Yo puedo tener unidades de peso en kilogramos, no es que solamente todas las unidades de peso tienen que ser en newton, no. Puedo tener unidades de peso en kilogramos cuando estoy trabajando con ese sistema, el sistema para el cual la unidad es el kilogramo. Bueno, aquí tenemos entonces las tablas de las unidades, se lo pongo para que lo repasen en el aula. Después tenemos, en el aula tenemos lo que acabo de explicar. Y tenemos algunos ejercicios que pueden realizar. Fíjense que nosotros tenemos aquí peso es igual a masa, en este caso la masa está en kilogramos, por gravedad. El peso es masa por gravedad. Entonces tenemos que las unidades de la gravedad. Tenemos cómo trabajamos las unidades de la gravedad. Entonces esto nos va a dar en newton, porque kilogramos por metro sobre segundo cuadrado son. Continúa. Lo importante, fíjense, es posible que algunos de ustedes puedan oír ver este video más adelante. Una videoconferencia no es un video realmente. Una videoconferencia se supone que es una actividad síncrona. Quiere decir eso que deberíamos estar aquí, no solamente yo, sino que deberían ustedes estar participando de esta videoconferencia. De manera que ustedes, en la medida que yo voy hablando o explicando algún tema, la idea es que compartamos, que ustedes planteen sus dudas. Yo sola aquí comentándole algunos de los puntos que les planteé, que les traía para conversarlos, no constituyó una videoconferencia, constituyó solamente un video. Entonces les recomiendo que para las próximas intenten poder participar de manera que podamos compartir dudas, compartir conocimientos. Un punto importante que era lo que le estaba comentando antes sobre las unidades, el uso de las unidades en la fórmula, que es indispensable para que podamos hacer o desarrollar un proceso correcto. Entonces, aquí tengo un ejemplo de cómo hacemos un proceso de una unidad. El ejercicio es un ejercicio pertinente por ahí, tenemos algunos datos, no está completo, porque el hincapié que quiero hacer yo es cómo, fíjense, cómo hacemos el paso a paso de las fórmulas de las unidades en la fórmula. Aquí tenemos que sí, tenemos que obtener el peso específico con los datos que teníamos en este ejercicio y vamos a utilizar la fórmula de que el peso específico es peso sobre volumen. Entonces, los datos que teníamos de peso eran 12 newton y el volumen son 2.500 centímetros cúbicos. Ok, entonces nos queda que el peso específico nos da 0,0096 newton por centímetro cúbico o 9.600 newton por metro cúbico, haciendo el cambio de centímetros cúbicos a metros cúbicos, haciendo la integración de cuántos metros cúbicos hay en
Muy bien. Entonces, con este dato pasábamos a obtener la densidad. ¿Qué pasa? Cuando yo coloco la densidad como tengo el peso específico, utilizo la forma de peso específico sobre gravedad. Y coloco 9.600 newton por metro cúbico sobre la gravedad que es 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces resuelvo y aquí sería el resultado. Pero ¿cómo llego yo de este resultado, de estas unidades que tengo aquí, a esto? Eso lo hago de esta forma. Yo tengo newton por metro cúbico sobre metro por segundo cuadrado. En el numerador tengo una fracción y en el denominador las coloco como fracciones y aplico la doble C. Primero, antes de aplicar la doble C, newton lo paso a kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Entonces aquí tengo dos. Fíjense que ahora en el numerador tengo doble fracción. Una fracción en el numerador del numerador y un metro cúbico en el denominador del numerador. Entonces, primero aplico aquí en el numerador la doble C. Como en el denominador tengo metros cúbicos, es como si tuviera un 1 debajo, recuerden. Entonces sería kilo por metro por 1, kilo por metro. Y en el denominador me queda la C pequeña, que es segundo cuadrado por metro cúbico. Ahora tengo una fracción en el numerador y una fracción en el denominador. Vuelvo a aplicar la doble C y me queda kilo por metro por segundo cuadrado en el numerador y segundo cuadrado por metro cúbico por metro en el denominador. Ahora simplifico. Un metro con un metro. El segundo cuadrado se va con segundo cuadrado. Y luego me queda kilo por metro cúbico. De esta manera es la correcta forma de desarrollar para obtener y demostrar cómo llego yo a las unidades de la propiedad o de la magnitud con la que estoy trabajando. Esto es imprescindible revisar. No es que yo me aprendo o veo que la densidad da siempre en kilos por metro cúbico y entonces multiplico y coloco kilos por metro cúbico. Eso no es correcto. Tenemos que saber de dónde salen las cosas y obtenerlas nosotros. Continuamos. Bueno, este era hasta acá era el material que les tenía preparado. Eh, mm, eh, Contaba con la presencia de ustedes para compartir dudas de cualquier tipo sobre el aula, sobre la materia en específico. En vista de que no hemos podido reunirnos, pues nada, recuerden que las dudas o consultas de los temas específicos las pueden hacer por el foro de dudas, cualquier otra duda la pueden hacer por el correo del aula también. Estaré pendiente de sus dudas, yo interactúo con el aula, si no todos los días, un día sí y uno no, de manera de estar pendiente de dar respuesta a cualquiera de sus comentarios o inquietudes. Recuerden que antes que nada la preparación es la llave del éxito. Prepararnos, eh, cuando nos preparamos tenemos un porcentaje ya avanzado de éxito. Y bueno, les deseo lo mejor, el éxito en este trimestre que estamos comenzando, perdón, que lleguen al final de él con muchísimo éxito y bueno, nos vemos en el aula. Hasta pronto.